Muy buenos días. Bien. Como nos fuimos acostumbrando a esto de armarnos, desarmarnos, ¿no? A alguno de ustedes le debe haber pasado salir de la casa y tener que volver corriendo, ¿no? Porque me olvidé el barbijo. Esto es típico en estos días. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, porque saben, todo esto que escuchamos, lo que hemos cantado, lo que tenemos como fe, y que quizás haya alguien en medio nuestro hoy que todavía no tiene muy claro esto. ¿De dónde lo extraemos? ¿De dónde para nosotros es base saber qué es eso? De la Biblia, de la palabra de Dios. Así que vamos a compartir un breve pensamiento sobre este día tan importante para los cristianos, que es el día de resurrección del Señor. Y hoy en general pensamos que casi en vano y que no tiene sentido, ¿sí? Pensar en aquellas cosas que se modifican, porque mayormente estamos viendo todo el tiempo que todo cambia, que nos tenemos que adaptar, que hay cosas que tenemos que modificar. Así que nos preguntamos, en todo caso, en esta mañana, en este ámbito, si tiene sentido en estos días las cosas que no varían. Si tiene sentido lo que no se modifica. Cuando todo en realidad está cambiando. Y yo espero que tu mente en este momento esté volando a esta idea de que para nosotros lo que hemos cantado, lo que hemos afirmado como palabra de Dios, tiene sentido. ¿Tiene sentido nuestra fe? Yo esperaba ahí un sí. Está bien, es por el barbijo, ya lo tengo claro. Claro que tiene sentido, pero esto es una pregunta que no solamente podemos hacernos en este tiempo, ya viene desde hace mucho tiempo. En la palabra de Dios dice allí en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación, lo que anunciamos, no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. El apóstol Pablo está escribiendo. Podremos preguntarnos hoy, y se preguntaba en ese tiempo, ¿existe la resurrección de los muertos? O sea, que alguien que muere recobre vida o siga viviendo. Y la pregunta era importante para hacerse. Y como decía, no es de ahora esta pregunta. Ya en esas épocas, Pablo tiene que salir justamente al cruce de esa situación compleja que se había generado dentro de los cristianos de ese tiempo. Y por eso les escribe una carta a los de Corintios. En la primera carta justamente encontramos este escrito sobre la resurrección de los muertos. Lo primero que se ve aquí, o por lo menos yo noto, es que había personas allí que querían modificar lo enseñado, o que pensaban de otra manera y estaban instalando otro pensamiento. Por eso lo que hace Pablo, de parte de Dios, es reafirmar lo que Dios nos reafirma cada día a cada uno de nosotros también. Allí en 1 Corintios capítulo 15, como decíamos en el versículo 3 y 4, dice, en primer lugar, dice el apóstol Pablo, les he enseñado lo mismo que yo aprendí, que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras, que es la palabra de Dios, fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el plan pensado por Dios para la salvación del humano.
que, como citaba Juan Pablo esta mañana, es pura gracia de Dios. El plan de salvación de Dios para cada una de nuestras vidas y de la humanidad es pura gracia de Dios. Es un regalo de Dios a cada uno de nosotros que no lo merecemos. ¿Cuál era la confusión que estaban sembrando los corintios? Y ponía en duda en ese sentido lo que se hablaba. Se ponía en duda si en realidad era cierto esto de la resurrección de los muertos. Y por eso Pablo dice, la gracia de Dios no es sin sentido, o en otra versión, en vano. La gracia de Dios tiene sentido, es completamente algo cierto para cada uno de nosotros, porque el amor de Dios está impregnado ahí y porque Él es algo que Él nos dio. Seguro que para el apóstol Pablo tenía sentido y no era en vano. Fíjense en el versículo 10 dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¡Wow!, ¿no? Y yo me acoplo ahí y digo, para mí también, todo lo que tengo lo tengo en Cristo, todo lo que soy es por la gracia de Dios. La salvación que tenemos es gracias a nuestro Dios. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Tremenda afirmación del apóstol, y una afirmación que nos tiene que hacer brotar a cada uno de nosotros también de nuestro corazón, ese deseo de alabar a nuestro Dios por esta seguridad. Pablo se pregunta, el versículo 12 al 14, pero ¿cómo si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos? ¿Cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Es como cuando alguien te está hablando y decir, te estás contradiciendo. La Escritura dice claramente que Cristo ha resucitado y por eso resucitaremos con Él, y ahora estás anunciando que eso no es cierto. ¿Cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esta es la garantía que la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros. Y si Cristo dice no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, como decíamos al principio. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Pero nuestra fe tiene sentido. Nuestra fe tiene sentido porque Jesús resucitó. Y es lo que celebramos hoy y celebramos cada uno de los días de nuestra vida. ¿Crees que Jesús resucitó? Amén. ¿Cuáles son las evidencias que Jesús resucitó y que da sentido a nuestra fe? Son muchísimas, pero no tengo tiempo, así que algunas cortitas y en algunos textos. Él lo dijo, Jesús dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Lucas 24:6 dice, no está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Cuando Jesús estaba allí en Galilea con sus discípulos, Él les decía, ¿y se acuerdan de eso que le decía? No, que esto no te acontezca. ¿Cómo es que vas a morir? Sí, voy a ir a la cruz y voy a morir por ustedes porque es necesario. ¿Para qué? Para luego vencer a la muerte y resucitar. Mateo 26:32 dice, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Él lo dijo, Él lo cumplió, lo podemos tener como cierto. Lo prometió y lo cumplió, como decíamos, Mateo 28:6 y 7. No está aquí cuando fueron a buscarlo, pues ha resucitado. Yo supongo que la mayoría de nosotros hoy leímos a la mañana, ¿no? Textos en ese sentido. Ese desarrollo de ir a que fueron a verlo las mujeres a buscarlo y no estaba allí porque Jesús había resucitado. Un muerto cuando lo depositan en un lugar
queda allí. ¿Quién lo puede mover o modificar? Solamente otros que están vivos. Pero Jesús no estaba allí porque Él estaba vivo, había revivido y podía moverse para cualquier lugar. Dice, no está aquí resucitado, como Él dijo, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Fíjense que ellos fueron ahí a buscar y sin embargo el Señor ya iba delante de ellos. Allí lo verán. Allí lo verán. Ya se los he dicho. Fue concreta su aparición después de resucitado. Fue algo notorio, algo que se vio. No que alguien por ahí, algún medio lunático dijo, a mí me pareció. ¿Vieron cómo se arman las cosas en las redes hoy, no? Uno pone y el otro dijo y se agranda y se agranda. Bueno, no había redes en ese tiempo. Pero sí está claro que la evidencia del Señor es que apareció. Juan 21:14. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. No una, no dos, la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y allí en Marcos 16:14, cuando Jesús comisiona a sus apóstoles, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Espero que en medio de este auditorio no haya personas que quizás estén dudando si Jesús resucitó o no. Y si es así, quiero que prestes atención a la palabra de Dios con lo que reafirma. Jesús murió por nosotros, ocupando nuestro lugar. Fue la sustitución lo que de nosotros debíamos hacer. Hebreos 2:17 dice, por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo. Acuérdense que Jesús vino y tomó forma humana. Fue 100% hombre. Y cuando estuvo allí en la cruz, era 100% hombre y 100% Dios. Por eso le era necesario, dice, ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiar a los pecados del pueblo. Para esto era necesario que Jesús muriera en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. El lugar que cada uno de nosotros debíamos ocupar. Pero en realidad, lo más glorioso de ese tiempo no fue que solamente el Señor diera su vida, porque esto es importantísimo. Lo más importante es la victoria a través de la resurrección. La victoria de la resurrección es lo que en realidad nos da vida. Él venció allí a la muerte. Marcos 16 dice, pero el joven les dijo, no se asusten. ¿Ustedes buscan a Jesús en el Nazareno? El que fue crucificado no está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron y allí no hay nada. Esa era la explicación. 1 Corintios 15:20 dice, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Jesús era necesario que fuera hasta la cruz, que tomara nuestro lugar, que derramara su sangre por cada uno de nosotros, para luego vencer a la muerte y a aquel que tenía el poder sobre la muerte. No hay otro mecanismo que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros para también ser vencedores de la muerte espiritual, para poder tener vida espiritual. Y la gran pregunta que muchas veces uno se hace, ¿qué poder operó en ese tiempo? O mejor dicho, ¿quién resucitó a Jesús? Hechos 13:37 dice, sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió,
Así como sabemos que un cuerpo muerto se va descomponiendo. Aquí el apóstol afirma justamente el cuerpo de Jesús no se corrompió, o sea, no empezó a descomponerse, porque Dios lo resucitó. ¿Quién resucitó a Jesús allí? Al mismo Padre. Dios Padre, que tomaba como valedero el sacrificio del Hijo. Importantísimo, ¿no? Saber que al Dios poderoso, que no tolera el pecado, pero sin embargo aceptó como paga del pecado y paga de la muerte, justamente que Jesucristo, su Hijo, derramara su vida allí en la cruz y por eso lo resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces nuestros pecados no estarían perdonados. No sé si esto es una reflexión muy simple, pero es así. En el versículo 17 Pablo lo vuelve a reiterar y dice: si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no se activaría en cada uno de nosotros la posibilidad de que nuestros pecados estuvieran limpios por su sangre. La resurrección de Jesucristo nos da la victoria sobre la muerte porque nos limpia de todo pecado. ¿Tiene sentido nuestra fe? Sí. Yo me anoté un sí grande acá. ¿Sí? Porque Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Por lo tanto, para ir concluyendo, ¿cuáles son los beneficios de la resurrección? Vieron que la humanidad hoy constantemente, como está formada la sociedad, siempre está buscando los beneficios de algo. Así que yo me anoté ahí, ¿cuál es el beneficio para nosotros de la resurrección de Jesucristo? Nuestra justificación delante de Dios de nuestros pecados. Él nos justifica y tendríamos tantos textos para leer. Y la obtención de la vida eterna para cada uno de nosotros. No vamos a pasar por la muerte física, no hay garantía de eso, pero sí Dios nos garantiza que tenemos vida y vida eterna. Algo que no podríamos tener por nosotros mismos. Fíjense lo que dice Efesios 4, de 4 al 9, donde habla exactamente de que nosotros no podríamos haber hecho nada por eso. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales, para mostrarnos en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, no es nuestro, sino que es la gracia de Dios, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Así que si estás en este lugar y todavía no tenés claro si Jesús resucitó, la palabra de Dios es evidente. Que algo tan poderoso siga actuando en la vida de las personas es evidente. Pero si seguís debatiendo en esto de cómo poder obtener la vida eterna, la única posibilidad es creer en Jesucristo, porque es el que murió y resucitó por cada uno de nosotros. No hay otro camino, dice la Biblia. No hay otra forma en que podamos llegar al Padre. Es solamente a través de Jesucristo resucitado el que nos da el camino para llegar a Él. Y por eso ahora vamos a recordarle a través de los símbolos, esto que también Él nos dejó tan maravilloso, a través de dos símbolos sencillos. Dios nos permite recordar
toda la obra del Señor Jesucristo. El costo fue muy alto, como veníamos hablando, y por eso ahora recordamos lo que padeció el Señor allí en la cruz. Por eso recordamos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Fue vituperado, fue golpeado, fue lastimado, pero ese lugar era tuyo y era mío, no era del Señor, y sin embargo Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y cuando festejamos y celebramos la resurrección del Señor, cantamos victoria, porque a la vez, a través de eso, somos victoriosos cada uno de nosotros. Y hoy celebramos también entonces y recordamos al Señor por lo que Él hizo. Y lo recordamos a través de estos sencillos símbolos. Así que el pan y la copa nos permite pensar en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesucristo, que fue crucificado allí en la cruz, que derramó su sangre hasta el final. Pero gloria a Dios, porque Él resucitó y nos dio la victoria. Cerrá tus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias por poder compartir estos símbolos que nos hacen recordar en esta mañana. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por estos símbolos tan sencillos. Así como sencilla la vida de Jesús vista allí en Nazaret, así como es sencilla también todo el desarrollo del Señor en aquellos tiempos. Pero que a la vez, Señor, vemos un poder tan inmenso y tan grande, Señor, cuando el Señor Jesús resucitó allí, porque vos, Señor y Padre, lo resucitaste con poder. Venimos a recordar y venimos a celebrar en esta mañana, y venimos a recordarlo a través del pan y la copa, y te honramos y te alabamos y te damos muchísimas gracias por haber planeado algo tan maravilloso como nuestro rescate a través del Señor Jesucristo, y porque lo llevaste a cabo y porque lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, te adoramos y te alabamos, y participamos honrando tu nombre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.